niño de nadie que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. ¿Por qué se les aplicaron estas penas? ¿Por qué se decidió? Porque un tribunal de menores, como el Tribunal Oral de Menores 1 de la Capital Federal, en abril del 99, decidió aplicar una pena de prisión perpetua por primera vez en la historia argentina a personas que habían cometido delitos graves antes de los 18 años de edad. Yo trato de imaginar o de plantear algunas de las razones. Estábamos en el año 99, había una campaña electoral, una campaña por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la cual el candidato era el entonces vicepresidente de la Nación, el señor Carlos Rucauf. Su campaña era encabezada bajo la consigna de meterle bala a los delincuentes y que los delincuentes deben pudrirse, agarrados a los barrotes de las celdas. Y algunos, los de más edad cercana a la mía, podrán recordar que en ese contexto se dio la masacre de Ramallo. En el contexto de meterle bala a los delincuentes, en un caso en que hubo un asalto a un banco, al banco de la provincia de Buenos Aires, en la sucursal de Ramallo, no solo se le metió bala a los delincuentes, sino que se le metió bala a los rehenes también, y se mató delincuentes y rehenes. Y los delincuentes que habían sobrevivido luego fueron asesinados en la comisaría, ¿no? Digamos, los detuvieron y luego aparecieron colgados. Varios años después se comprobó que esa muerte no había sido voluntaria, como todos presumíamos, sino que había sido provocada. Porque todas las sospechas dejaban entrever que había habido una zona liberada por parte de la propia policía y que la masacre tenía que ver con tapar justamente esa zona liberada. Entonces, este era un contexto, año 99, en ese contexto se aplican por primera vez estas condenas. Las otras condenas que todavía siguen cursándose, por decirlo de alguna manera, fueron aplicadas en la provincia de Mendoza. Y esto encierra una paradoja. Mendoza es la primera provincia que sancionó una ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo cual es presentado por los mendocinos o por, digamos, las autoridades de Mendoza como uno de sus logros históricos. Es verdad, es la primera provincia que sancionó una ley de protección integral y es la provincia que tiene más condenas a prisión perpetua en nuestro país. En la Cámara Penal de Menores de Mendoza aplicó en total 3 condenas a prisión perpetua a jóvenes que cometieron sus delitos antes de los 18 años de edad. Uno de estos jóvenes, hace casi exactamente 6 años, el 21 de junio de 2005, apareció colgado en la penitenciaría de Mendoza, Ricardo Videla. La misma penitenciaría que todos nos espantamos cuando vemos por televisión la aplicación de torturas, en esas imágenes que han circulado no hace mucho tiempo. En esa misma penitenciaría apareció colgado Ricardo Videla, hace 6 años. El contexto en que se aplicaron estas condenas en la provincia de Mendoza entre el año 2001 y 2002 también tiene ciertas particularidades. Recuerden lo que era nuestro país en el año 2001. Digamos, se salía de los años de menemismo y la posterior y frustrada experiencia de la Alianza con una crisis fenomenal, brutal, donde, no recuerden, digamos, había cifras altísimas de desocupación, de marginación, de vulneración de derechos sociales de todo tipo. Las barriadas estaban absolutamente, las barriadas de las provincias, digamos, estoy hablando de Mendoza, pero como Mendoza de casi todas las provincias, la provincia de Buenos Aires, en condiciones, digamos, millones de personas bajo la línea de pobreza y bajo la línea de absoluta, de pobreza extrema, ¿no? Digamos, millones de adolescentes fuera del espacio de trabajo y estudio. Bueno, una debacle que todos ustedes recordarán. En ese contexto se aplican las últimas condenas a prisión perpetua en la provincia de Mendoza. Ahora, ese es el contexto en que se aplicaron. ¿Qué explica que no se haya podido resolver el caso?
Es muy difícil de entenderlo, porque en estos casos han intervenido a lo largo de estos años muchas instituciones públicas. Yo lo conocí el caso trabajando en la Procuración Penitenciaria. Ustedes saben, la Procuración Penitenciaria es un órgano de protección de derechos de los presos que están alojados en cárceles federales. La tarea de la Procuración Penitenciaria, más tarde seguramente van a estar llegando dos colegas que trabajan en la Procuración y el viernes van a participar ellas también en una mesa en donde seguramente van a contar con mucho detalle cuál es su tarea. La tarea central de la Procuración Penitenciaria es proteger los derechos de las personas privadas de libertad. Y una manera de proteger los derechos es recorrer las cárceles federales y recibir las demandas de los presos. Una vez sonó el teléfono en la Procuración, llamó un preso viejo, un preso de esos que están hace mucho tiempo, que seguramente algunos lo habrán visto en la televisión en estos últimos tiempos, Marito Vitete Sellanes, un preso uruguayo que es el famoso hombre del traje gris del Banco Río, del robo al Banco Río, que es un preso clásico, un preso viejo, ¿no? Esos presos que nunca mató a nadie, solamente roba, como él dice, es un profesional de este tema. Y por esas características, un preso que tenía bastante ascendiente con el resto de los presos, un preso muy respetado por el resto. Entonces una vez llama a Mario de la Procuración, nosotros teníamos trato habitual, cuando íbamos a visitar la cárcel, lo veíamos, hablábamos con él. Y me dice, mira Claudia, acá hay un pibe que quiere hablar con vos. Él dice que hay algo con su condena que está mal. Atiendo el teléfono y era Lucas Mendoza, y lo que Lucas me dijo fue esto. Sí, mire señora, a mí me parece que a mí me aplicaron una pena que está mal. A mí me aplicaron una condena como menor y a mí me parece que hay algo que está mal. Eso era lo único que él podía decir, que su condena estaba mal. Lo fuimos a ver y efectivamente, primero nos asombró porque desconocíamos absolutamente. Estamos hablando de personas que trabajábamos en ese tema, digamos, que trabajábamos en la Procuración Penitenciaria, que nos importaba el tema de la cárcel, pero jamás habíamos oído, o no recordábamos siquiera, haber oído que se habían aplicado penas de prisión perpetua a menores, o si lo escuchamos, fue una noticia que pasó desapercibida. Fuimos a la Procuración Penitenciaria, a la cárcel de Seiza, entrevistamos a Lucas, entrevistamos a Claudio, y efectivamente empezamos a pensar qué se podía hacer con esos casos, que ya habían sido llevados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte anterior a la actual, habían sido ratificadas esas condenas, y entonces ya no había nada que hacer en el país, no había a quién acudir, ¿no? Y les esperaba, estoy hablando de marzo de 2002, les esperaban todavía. Ellos recién van a poder tener libertad condicional en 2017. Les faltaban 15 años para poder pensar en tener la libertad condicional. Entonces les llevamos el caso a la Defensoría General de la Nación y lo trabajamos conjuntamente con la actual Defensora General de la Nación, que llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de ese año. Y desde junio de ese año el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son casi 9 años. En esos 9 años el Estado argentino participó en audiencias en Washington en la Comisión Interamericana, hubo un proceso de solución amistosa, participó la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos, el Parlamento Nacional, han conocido el caso diputados, senadores, se ha presentado ante un pedido de conmutación de penas ante el entonces presidente Kirchner y ahora se volvió a presentar ante el ministro de Justicia, Alac. Se han sacado varias notas en diarios durante todos estos años, se les ha hecho reportajes a estos jóvenes, han aparecido en la televisión, y sin embargo no hemos logrado nada. Francamente, yo creo que este libro también es la historia de un fracaso colectivo. No hemos logrado nada, ni siquiera una conmutación de penas mínima. No hay ningún país en América Latina que aplique este tipo de condenas, ninguno. El país que aplica condenas más largas en todo el continente es Costa Rica, que impone un máximo de 15 años de prisión. En los últimos años
En México, algunos estados mexicanos empezaron también a establecer penas de 20 años. En México, a diferencia de nuestro país, los códigos penales también son estaduales, o sea, hay estados que pueden tener un máximo de pena de 20 y otros pueden tener un máximo de pena de 5, y así es, digamos, los estados mexicanos que tienen más dificultades con el narcotráfico y entienden que una manera de combatir el narcotráfico es aumentar las penas, entonces algunos de esos estados han aumentado hasta 20 años, pero esto ha sido en los últimos años. El resto de los países del continente, los países con los que nos sentimos más cerca, los países del UNASUR, por ejemplo, Brasil tiene un máximo de 5 años de pena. 5 años. Para un adolescente de 16 o 17 años, haga lo que haga. Digamos, cometa el delito que cometa, el máximo de pena son 5 años. Ningún país europeo aplica más penas de 10 años de prisión como máximo de la Europa continental. Italia, Francia, España, Suiza. Ninguno de esos países aplica más de 10 años de prisión. España ha aumentado en algunos casos en los delitos vinculados al terrorismo independentista, digamos, casos que tienen que ver con la ETA, aumenta un tiempo el internamiento, pero no más de 10 años totales de prisión para personas menores de 18 años que cometan delitos. El único país de las Américas que ha aplicado hasta la pena de muerte para los adolescentes menores de 18 años que cometen delitos, obviamente, es Estados Unidos. Pero fíjense qué interesante, en el año 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos, los detalles están en el libro, dejo cosas así para que lo compren, dictó un fallo justamente en el que dice que ya no se le puede aplicar pena de prisión perpetua a los menores, a los que cometan delitos antes de los 18 años de edad, considerando que por ser menores de 18 años de edad justamente tienen que recibir un trato diferente al de un adulto. Quiere decir que en nuestro país en este momento estamos peor en cuanto a respuesta punitiva con los menores de 18 años de edad que los propios Estados Unidos, porque la pena más gravosa que ellos tienen, que es la pena de muerte, ya no la aplican a sus menores de 18 años. Y nosotros seguimos manteniendo jóvenes condenados a prisión perpetua cumpliendo esa pena que es la más gravosa, la más grave, la descarga punitiva más alta que hay en nuestro Código Penal. Es decir, estamos dando una respuesta todavía más brutal que los Estados Unidos, que son sin duda el país más brutal en estos términos y en otros.